Hoy entre trabajadores vamos a conversar un poco sobre la política de uso aceptable de activos tecnológicos en ISAGEN. Para ello tenemos invitado a Joan Cano, miembro de la Junta Nacional del sindicato. Bueno, Joan, cuéntanos qué es la política de uso aceptable de activos tecnológicos. Gracias, Verónica. La política de uso aceptable de activos tecnológicos en ISAGEN, encontramos dos componentes principales allí. Uno como tal, la declaración de la política, pero esa declaración de la política a los trabajadores nos la informaron diciendo era que debíamos hacer un curso en ese uso aceptable de esos activos tecnológicos que la empresa nos da para desarrollar nuestras actividades. Sin embargo, la sorpresa fue que cuando uno termina de hacer el curso, debía aceptar la política de aceptación de uso de activos tecnológicos de la empresa, donde se nos transfieren una cantidad de riesgos y por eso el riesgo que encontramos allí. Es decir, bajo un curso nos aplicaron además una aceptación de una política que no teníamos presente en ese instante. ¿Y qué consideras qué implicaciones podría tener para nosotros los trabajadores? ¿Y cuáles serían esas recomendaciones frente a esa política? Sí, vean, las afectaciones como tal fueron analizadas y estudiadas por el sindicato y se hizo una comunicación bastante profunda, extensa, se le envió a los directivos de la organización y a cambio recibimos una respuesta que fue un tanto no precisa y fuera de eso nos intimidan un poco al final en el último párrafo. Entonces, al final de cuentas, lo que queríamos demostrar con esta comunicación que envía el sindicato era que una cantidad de riesgos que es el empleador el responsable de acotarlos con sus firewall, antivirus, con prevenir la entrada de esos mails que no deben entrar, nos la transfieren a los trabajadores todos esos riesgos y esos riesgos son los que estamos llamando la atención que nos colocan a nosotros en unas condiciones pues de mucha incertidumbre. O sea, ¿qué implicaciones podría tener para nosotros los trabajadores? Claro, las implicaciones directas es que como tal se estaría haciendo una modificación al contrato laboral. Comenzamos a tener un esquema sancionatorio adicional al que ya tenemos en el reglamento interno de trabajo. Entonces, esas implicaciones o esas afectaciones tan directas son las que estamos buscando acotar con las acciones que ha realizado el sindicato. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones que hoy debemos seguir los trabajadores para tener de pronto unos precedentes frente a esa situación? Sí, yo creo que es clave lo que el sindicato ha hecho. Y básicamente son dos cosas que quiero simplificar. Una es, el sindicato envía una comunicación y se recibe respuesta de hecho. Primera traza y primera evidencia de que se hizo una gestión. Pero la segunda está en manos de nosotros, de los trabajadores, que por recomendaciones del sindicato nos enviaron un correo muestra que debemos enviar a los directivos de la organización para dejar allí una evidencia de que no estuvimos de acuerdo con ello, de que se quede allí ese precedente y eso se vuelve una barrera de papel adicional para en el momento en que nos veamos enfrentados a una situación de una investigación o de un evento que puede ocurrir muy fácilmente como lo dejamos evidenciado en esa comunicación. O sea que por ejemplo, los que firmamos la política hace mucho rato, casi que desde que la sacaron y la publicaron, debemos de enviar también el correo. Todos los que estamos de alguna manera en la convención o trabajadores incluso que no sean del sindicato, pero que puedan tener ahí un soporte de esa aceptación de esa política. Sí, qué buena esa precisión, muchas gracias, porque la idea es esa, es decir, independientemente del momento en que hubiésemos hecho el curso y la aceptación de la política, podemos enviar el correo hoy, mañana, es que acabamos de llegar de comisión, de vacaciones, es que se nos olvidó, teníamos el computador malo, lo podemos hacer en cualquier momento, pues por supuesto entre más pronto mejor, pero la idea es que se deje esa traza y como tú lo dices, no necesariamente los compañeros afiliados a Sintra ISAGEN, sino cualquiera de los compañeros que sea empleado pues de ISAGEN y que por supuesto plasme allí las condiciones que considera que lo están afectando, ¿no es cierto? En el caso de Sintra ISAGEN, pues tenemos la ventaja que tenemos el comunicado de Sintra ISAGEN, que tenemos un análisis un poco más profundo, pero Sintra ISAGEN hizo un comunicado público donde los compañeros de los demás sindicatos pueden ilustrarse de las afectaciones que tenemos los trabajadores en nuestros contratos laborales, en los riesgos que estamos corriendo, en las modificaciones que están ocurriendo al aceptar esta política. Bueno, Joan, muchas gracias por contarnos todos estos elementos que son importantes para nosotros los trabajadores.